¿Alguna vez te has detenido, en mitad de tu rutina diaria, para preguntarte quién eres realmente? No me refiero a tu nombre ni a la historia que has forjado con tus recuerdos, sino a esa parte más profunda de ti, la que observa, sueña y busca respuestas. Bienvenido a mi canal, donde hoy te invito a un viaje de autodescubrimiento que promete cambiar tu percepción de la realidad y tal vez tu vida entera. Antes de sumergirnos, te animo a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque aquí encontrarás herramientas y reflexiones que pueden ayudarte en tu proceso de transformación. Para muchos, la consciencia es un misterio. Para otros, es simplemente el hecho de estar despiertos o darse cuenta de que viven en este mundo. Pero, ¿qué pasaría si existiera algo mucho más profundo, capaz de transformar tu día a día, tus relaciones y tu comprensión de la existencia? Todo empieza con una reflexión muy simple, que a veces se expresa con una pregunta: ¿quién soy yo? Desde el primer segundo en que llegamos a este mundo, somos educados, moldeados y en ocasiones programados. Nos dicen cómo comportarnos, qué deberíamos desear, qué significa triunfar o fracasar, y cuál es el camino correcto para encajar en la sociedad. Aprendemos reglas y costumbres que, sin cuestionarlas, terminan por definir la idea que tenemos de nosotros mismos. Pero existe un momento, tarde o temprano, en el que algo en nuestro interior empieza a revelarse. Puede ser la incomodidad con nuestra rutina, la sensación de que algo falta, o la certeza de que hemos estado viviendo en un modo automático. Es en ese instante cuando comenzamos a despertar. Despertar, sin embargo, no significa negar la vida cotidiana o renunciar a nuestras obligaciones. Más bien consiste en abrir los ojos interiores a una realidad más amplia. Nos preguntamos, ¿por qué sufro? ¿De dónde vienen mis miedos? ¿Por qué tengo esta sensación de estar buscando algo sin saber exactamente qué es? A medida que profundizamos en estas preguntas, vamos descubriendo la presencia de un personaje que influye en todo: el ego. El ego, esa voz mental que se aferra a la imagen de yo, mi historia, mi forma de ser, no es malo en sí mismo, pero suele hacernos creer que es la totalidad de lo que somos. Es como un dictador que exige atención constante, que busca compararse, que a veces se siente superior y, en otras, profundamente inferior. Nos lleva a vivir en la carencia, en el anhelo de algo que nunca parece llegar del todo, y nos hace olvidar que dentro de nosotros existe una fuente inagotable de plenitud. Si observamos con detenimiento, descubrimos que gran parte de nuestro sufrimiento proviene no tanto de los acontecimientos externos, sino de nuestra resistencia interna a esos acontecimientos. Nos aferramos a personas, situaciones, recuerdos, esperando que nos den la felicidad que anhelamos. Sin embargo, el apego provoca miedo. Miedo a perder. Miedo a que algo cambie. Y por otro lado, cuando algo nos desagrada, aparece la aversión, el deseo de huir o de que desaparezca. Vivimos, así, atrapados entre el apego y la aversión, respondiendo casi mecánicamente a cada situación que la vida nos presenta. Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿qué es entonces el despertar de la consciencia? Muchos expertos, filósofos, psicólogos y maestros espirituales coinciden en que despertar implica darnos cuenta de que somos más que nuestro cuerpo, más que nuestra mente y más que nuestra historia personal. Esto no significa negar nuestra identidad social o nuestras relaciones, sino trascender la identificación absoluta con ellas. Despertar supone entender que el ego es solo una parte de nuestro ser, una herramienta necesaria para desenvolvernos en el mundo, pero no el centro de nuestra existencia. Imagina que vas caminando por tu barrio de siempre, viendo las mismas calles y los mismos edificios. De repente, un día, miras todo con nuevos ojos y te das cuenta de detalles que antes pasaban inadvertidos. Un árbol que florece en primavera, los matices de luz en las ventanas al atardecer, o la sonrisa de un vecino al saludarte.
Ese pequeño cambio de perspectiva es un ejemplo de lo que podría ser un mini despertar. Aplicado a la vida interior, te permite empezar a notar cómo tus pensamientos, emociones y reacciones surgen y desaparecen, sin que tú tengas un control absoluto de ellos. Y, curiosamente, al observarlos con atención, dejas de estar dominado por esas reacciones. En este camino, la meditación juega un papel fundamental. Meditar no significa dejar la mente en blanco, sino aprender a observarla sin juzgar. Con la práctica, descubres que tus pensamientos se comportan como nubes en el cielo. Van y vienen. Y tú, en esencia, eres el cielo, no las nubes. Este hallazgo te otorga una libertad interior inmensa, porque comprendes que no tienes que identificarte con cada idea o emoción que surja. Simplemente puedes dejarlos pasar, reconocerlos y volver a un estado de presencia. Del mismo modo, otras tradiciones hablan del rezo, la contemplación, la danza o el canto como vías para alcanzar ese silencio interior. En todos los casos, lo esencial es la experiencia directa de tu propia consciencia. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando combinamos la psicología occidental y la espiritualidad oriental? Descubrimos que, en realidad, no están tan lejos la una de la otra. Muchas corrientes de la psicología moderna señalan la necesidad de integrar la mente consciente con la inconsciente, de sanar heridas pasadas y de reconocer los patrones que nos mantienen atados al sufrimiento. La espiritualidad, por su parte, enfatiza la trascendencia del ego y la conexión con algo mayor que uno mismo. Cuando ambas visiones se unen, hallamos un puente maravilloso. Somos seres psicoespirituales. Tenemos un cuerpo, una mente y, al mismo tiempo, algo que va más allá de todo ello. Tal vez te preguntes, ¿y cuál es el sentido de este despertar en la vida práctica? Bien, muchos han encontrado que, al despertar, la relación con sus seres queridos cambia. Surge una mayor capacidad de empatía, un deseo genuino de servir y ayudar, y una comprensión profunda de que el sufrimiento ajeno no es ajeno en absoluto, porque todos estamos interconectados. Si uno sufre, de algún modo, todos sufrimos. Este reconocimiento nos lleva a la compasión, que no es lástima, sino un acto de comprensión amorosa. El despertar no nos aleja de la sociedad, nos anima a participar en ella con más conciencia y responsabilidad. Imagínate levantarte cada mañana con la certeza de que el nuevo día es un regalo, sin esa pesada carga de ansiedad o culpa que antes te perseguía. Imagínate afrontar un problema laboral o personal, y en lugar de reaccionar con estrés o enojo, tomas un instante para respirar y recordar que el problema no define tu valía personal ni tu esencia. Imagínate relacionarte con personas difíciles no con ira, sino con curiosidad y comprensión. Todo esto no es un cuento de hadas, es la vida cotidiana de alguien que ha comenzado a despertar. En el proceso de despertar, nos enfrentamos a un gran reto: la identificación con el ego. El ego no se disuelve de la noche a la mañana. Al contrario, a medida que avanzamos en este camino, parece revelarse con más fuerza, intentando convencernos de que no hay nada más allá de él. Nos susurra dudas, nos hace caer en miedos antiguos y, a veces, nos impulsa a sabotear nuestro propio crecimiento. Es parte del viaje. También es importante mencionar la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es algo natural, forma parte de la experiencia humana. El sufrimiento surge cuando nos resistimos a ese dolor, o lo magnificamos con pensamientos repetitivos. Y es el sufrimiento lo que, en realidad, podemos evitar al despertar. Al abrirnos al despertar, descubrimos el silencio interior. Lejos de ser aburrido o vacío, este silencio es inmensamente rico. Es el espacio donde reposa nuestra verdadera esencia, donde se disuelven las tensiones y donde nace una creatividad infinita. Es el punto en el que dejamos de hacer para empezar a ser. Conectamos con un nivel de conciencia que los grandes sabios y místicos han descrito de diversas maneras. Algunos lo llaman samadhi, otros unión con lo divino, y otros, simplemente, plenitud. Lo notable es que todos coinciden en que en ese estado, las fronteras del ego se difuminan
y nos sentimos parte de un todo más vasto. Pongamos un ejemplo cotidiano. Has tenido un día estresante en el trabajo. Te levantas, revisas tu correo, atiendes llamadas, luchas contra plazos de entrega, tal vez discutes con un compañero de trabajo. Llegas a casa con la cabeza llena de preocupaciones y sientes que no tienes energía ni ganas de nada. En ese momento, decides, en lugar de prender el televisor para evadirte, sentarte unos minutos en silencio. Respiras profundamente, sientes la energía acumulada en tu cuerpo, observas tus pensamientos. Tal vez notes que estás enfadado, que hay una tensión en tu pecho o en tu espalda. En lugar de luchar contra ella o de reprimirla, la acoges con tu atención plena, la dejas estar, y poco a poco, la tensión se disuelve. Al cabo de un tiempo, sientes un alivio, como si un peso se hubiera soltado de tus hombros. Ese instante de liberación, por breve que sea, es un destello de conciencia despierta. Y, con la práctica regular, estos destellos se van prolongando hasta formar parte natural de tu vida. Algunos se preguntarán, ¿pero cómo sé si de verdad estoy avanzando en mi despertar? ¿Hay una señal o un punto de no retorno? Cada quien tiene su proceso único, pero hay indicadores sutiles. Comienzas a notar que reaccionas de forma distinta ante situaciones que antes te perturbaban, sientes más compasión y menos juicio hacia los demás, experimentas momentos de profunda conexión con la naturaleza o con la gente que te rodea. Incluso tu forma de hablar y de pensar se hace más consciente, menos automática. No significa que dejes de tener emociones o problemas. Significa que ya no te dejas arrastrar por ellos, los reconoces y buscas las salidas sin identidades rígidas que te aten. Hablemos de algo muy humano, la sombra. En la psicología, la sombra representa aquellas partes de nosotros que no queremos reconocer, o que incluso desconocemos. Puede ser un enojo reprimido, un trauma de la infancia, una culpa oculta o una frustración que no hemos expresado. Un componente esencial de este proceso de despertar es enfrentar esa sombra, asumirla como parte de nuestro ser y comenzar a integrarla. No se trata de hacerla desaparecer, sino de iluminarla con la luz de la consciencia. Cuando la sombra se integra, dejamos de proyectar nuestros conflictos internos en el mundo exterior y asumimos la responsabilidad de nuestras emociones. Este paso puede ser doloroso, porque enfrenta nuestros miedos más profundos, pero también es liberador, ya que una vez que vemos esas partes de nosotros con compasión, la sombra pierde su poder de dominarnos. En la senda del despertar, también descubrimos la importancia de la práctica sostenida. Ya sea meditación, oración, yoga, tai chi, contemplación de la naturaleza o incluso la práctica del arte, lo esencial es la constancia y la presencia en lo que hacemos. Estos métodos no son el fin en sí mismos, sino herramientas para entrenar la mente, el cuerpo y el espíritu a encontrar un estado de serenidad y atención plena. Con el tiempo, aprendemos que la vida entera puede convertirse en una meditación en movimiento. Al cocinar, al caminar, al conversar, podemos estar conscientes de lo que hacemos, del flujo de pensamientos, emociones y sensaciones. Esa conciencia viva transforma todo. Al mismo tiempo, muchas personas relatan que, conforme despiertan a una dimensión más amplia de sí mismos, sienten un llamado natural al servicio. Entienden que no son seres aislados, sino partes de una humanidad compartida. Esto se traduce en acciones concretas: ofrecer ayuda desinteresada, escuchar de forma empática, participar en proyectos comunitarios o simplemente sonreír a quien lo necesita. Descubren que al servir, no solo benefician a los demás, sino que experimentan un profundo gozo interior. La separación entre tú y yo se hace menos marcada, y se despierta un sentido de unidad que impulsa a cuidar y proteger la vida en todas sus formas. Ahora imagina que como resultado de este proceso, un día te despiertas y notas que ha cambiado tu forma de percibir el mundo. No es que todo sea color de rosa, sino que incluso los retos se viven con una actitud diferente. Cuando surge un conflicto, en vez de atacar, criticar o huir, te preguntas, ¿qué me está queriendo enseñar esta situación? ¿Cómo puedo responder con más sabiduría y menos reacción? Tal vez te equivoques y reacciones en caliente,
pero luego, con la reflexión, veas claramente dónde estuvo el error y aprendas de él. Eso es consciencia en acción. El despertar de la consciencia, por lo tanto, no es una meta estática, ni un trofeo que se exhibe. Es un proceso vivo, dinámico, infinito. Se podría decir que nunca dejamos de crecer y aprender, porque cada circunstancia de la vida nos ofrece una oportunidad para profundizar en el autoconocimiento. Incluso las grandes tradiciones espirituales, como el budismo, el hinduismo, el cristianismo místico o el sufismo, hablan de estados de elevada conciencia, pero señalan que siempre hay un nivel superior, una compresión más plena y una conexión más profunda. Siempre estamos en el sendero, perfeccionándonos y expandiendo la visión. En este punto surgen preguntas existenciales. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida si al final todo es transitorio? ¿Acaso no es más fácil vivir con el ego y dejarse llevar por los placeres momentáneos? La respuesta, según muchos que han recorrido el camino, es que la consciencia despierta permite experimentar la vida de forma más real y auténtica. No se trata de anular los placeres, sino de disfrutarlos sin apego. No se trata de negar el dolor, sino de comprenderlo sin convertirlo en sufrimiento crónico. La vida cobra otra textura cuando te reconoces como un ser que trasciende las fronteras del ego. Te das cuenta de que, aunque todo fluye y nada permanece igual, hay una presencia inmutable en ti que observa, ama y existe en libertad. Finalmente, podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo empezar a despertar si nunca he hecho nada parecido? La buena noticia es que no necesitas grandes ceremonias o retiros exóticos. Basta con que te des un momento de silencio cada día, que te sientes a escuchar tu respiración y observes tus pensamientos sin juzgar. Si lo haces con constancia, notarás cambios sutiles pero significativos en tu vida diaria. También es útil leer libros inspiradores, escuchar conferencias de quienes han transitado este camino, rodearte de personas que compartan estas inquietudes y, sobre todo, practicar la empatía y la compasión en tu trato con los demás. Verás cómo, poco a poco, se abren espacios de claridad y alegría donde antes solo había confusión o tristeza. Y al terminar este video, te dejo una pregunta final. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? Porque en última instancia, nadie puede despertarte más que tú mismo. Podrás escuchar muchas palabras, ver muchos testimonios y leer miles de páginas sobre el tema. Pero la chispa del despertar surgirá en tu corazón en el instante preciso en que decidas mirar en tu interior y atreverte a soltar todo lo que creías que eras para descubrir lo que realmente eres, una esencia ilimitada, un observador presente y un ser conectado con la vida en cada respiración. Ese es el verdadero viaje. Si te ha parecido valioso este contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí, exploraremos juntos más herramientas y reflexiones para seguir despertando, paso a paso, instante a instante. Recuerda, el despertar no es un destino, es un camino que se vive en cada momento. El mundo puede ser igual, pero tus ojos ya no serán los mismos, y en ese cambio reside el milagro.